Thank you very much. Gracias por la invitación y gracias por dejarme hablar sobre la democracia directa en Suiza. Suiza y los Estados Unidos son una gran pareja para esta primera presentación. También se llama repúblicas hermanas porque hay mucha influencia mutua. En Suiza se ha aprendido cómo ratificar las constituciones a través de la votación popular. Y como ha dicho Alan Tull, y los Estados Unidos también ha copiado algunas instituciones de Suiza, así que vamos de ida y vuelta copiando. Lo que yo quiero hacer hoy es, en el poco tiempo que tengo, es hablar sobre las instituciones que conocemos en Suiza. Son muy parecidos a los Estados Unidos y cómo se utilizan también. Y también quiero hablar de unos temas más prácticos. Quizás voy a empezar con una imagen. Una imagen. ¿Qué es lo que piensas cuando piensas en la democracia directa en Suiza? Una de las imágenes que viene a la cabeza cuando la gente piensa en la democracia directa en Suiza es esta de aquí. Es como una reunión pública. La gente están en el municipio, están en la plaza. Esto es una imagen. Es de origen de la democracia directa, una de las raíces de la democracia directa. Y quizás esta imagen parece un poco antigua y a lo mejor piensan que no se utiliza solo en 2 cantones. Pero no es solo de estos 2 cantones, sino anticuado. Se practica en más del 80% de los municipios suizos todavía. La gente se reúne 2 veces al año de los 2.500 municipios y votan sobre el presupuesto, sobre temas políticas, si gastar dinero para construir una escuela, etcétera. Así que esta democracia de asamblea votando elevando la mano es muy común en Suiza. Solo es eficiente a escala pequeña porque en las grandes ciudades los parlamentos ya no lo emplean. Y quizás, pero es importante tenerlo en cuenta. Quizás también muestra un problema porque no hay secreto de voto. Si levantas la mano no hay un secreto. Sabes lo que ha votado el de al lado. Así que puede dar lugar a problemas con respecto a la democracia. Segunda imagen. Quizás de vez en cuando se ven las noticias sobre Suiza que son votos polémicos, iniciativas de extranjeros que viven en Suiza que han cometido un crimen, iniciativas contra inmigración. Esto es algo que se ve a veces en las noticias o se oye en las noticias. Así que son debates actuales que se permite hacer con la democracia directa en Suiza y qué instituciones funcionan bien, qué instituciones no funcionan tan bien, dónde hay que hacer cambios en la asamblea a nivel municipio. En los últimos 10 años ha habido un debate sobre se puede naturalizar a las personas a través de voto levantando la mano. Eso fue la manera tradicional. Si alguien quería ser ciudadano suiza después de 12 años de residencia, lo que se hacía era votar en la asamblea levantando la mano. Pero las Cortes dijeron, no es posible, tenemos que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Bueno, todavía se está discutiendo, debatiendo. Todavía son temas calientes. ¿Cómo veo yo la democracia directa? Pues se define como instituciones de contrapoder, como ha dicho Alan. Es como un contrapoder.
se puede corregir las medidas políticas, se puede revocar, destituir el referéndum, se puede aprobar en el Parlamento. Hay que darse cuenta que en Suiza toda la democracia directa pasa por el Parlamento. Así que es un complemento para la democracia representativa y la mayor parte de la legislación pasa por el Parlamento habitualmente. Como solo un 6% se reta a nivel nacional a través de referéndum. Las iniciativas del pueblo pasan por el Parlamento vota sobre cada iniciativa. Los partidos políticos, las asociaciones siempre están involucrados. No es algo que evita las instituciones, siempre están involucrados. Así que esto es una característica buena de la democracia. Es un buen complemento. Voy a hablar un poco sobre la historia de la democracia directa y explicar un poco sobre las instituciones. Las instituciones, yo lo veo como las reglas del juego, las normas de juego. Pero no deberíamos olvidar que también existen los actores. Es como en el fútbol. Tenemos las reglas del juego, pero no es todo simple. Pero también tenemos las personas que juegan. Eso es crucial. Las instituciones de la democracia directa se pueden precisar bien, pero también están los jugadores que utilizan esas instituciones. Siempre hay un efecto directo e indirecto, un efecto que puede ser deseado o no deseado. Voy a pasarles hablar un poco sobre estos efectos directos e indirectos. Vamos a ver cómo empezó todo. Empezó a nivel local, a nivel de los cantones. La historia ya existía y en 1830 se fue habitual celebrar un referéndum para aprobar una nueva ley. Se implementó por primera vez en 1802 el voto nacional organizado por Napoleón, que iba a invadir Suiza para organizar ese país tan caótico que existía en esos tiempos. El caos, diferentes facciones que luchaban la una contra la otra, cantones urbanos, protestantes, católicos, guerras civiles, era un caos. Y se puede bromear y referirnos a Suiza como los primeros 50 años del siglo XIX como un tipo de Afganistán. Francia tuvo que invadir porque en el este de Suiza siempre hubo desorden y caos. Y Francia invadió y trajo orden. Una de las ideas de la Revolución Francesa eran muy importantes en esa época. La democracia, la asamblea, las ideas de la Revolución Francesa, toda esa combinación de cosas llevó a las instituciones actuales que tenemos. Y todo eso pasó a nivel nacional, 1884, el Suiza moderno, después de todas estas guerras, constituciones que no funcionaban. Suiza ha tenido 3 constituciones que no funcionaban, diferentes versiones, y encontraron una al final que funcionó y duró más tiempo. En esa época solo se podía votar sobre una revisión total de la Constitución. Fue el único instrumento de democracia directa que funcionaba, que existía en ese momento. Solo para revisar la Constitución total. También podía haber una iniciativa popular. Luego hubo un movimiento para más democracia, conseguir más democracia,
que fue un movimiento social para conseguir un Suiza más democrático. Consiguieron aprobar el primer referéndum opcional para la nueva Constitución y se pudo tener firmas. Eso pasó en 1874, lo llamamos el referéndum opcional. Así que cuando cambiamos la Constitución es mandatorio tener un referéndum. Cuando se recoge firmas también se puede votar sobre la legislación. Hoy en día hay que recoger 50.000 firmas en 100 días. Tenemos 100 días para recoger todas estas firmas. Es importante también, en 1874, no solo las personas podían desencadenar un voto, sino 8 cantones. Es salvaguarda que data de la guerra civil. El número de cantones también pueden desafiar, también cuestionar. Y también es importante que cada cambio a nivel nacional lo tiene que adoptar una doble mayoría. No es suficiente tener la mayoría de las personas del pueblo. Es un país descentralizado, federalizado, con 23 cantones. También es necesario tener una mayoría de los cantones. Si el voto del cantón es igual, entonces no se aprueba. Hace falta una mayoría. Y luego un gran paso. En 1881, en rojo, la adopción de la iniciativa del pueblo. Se puede recoger firmas para aprobar la legislación, hacer un cambio en la Constitución. 1921, voy a pasar más rápidamente. Hubo un tratado, se podía bloquear los tratados internacionales, diseñado en 1977, en el 2003. Hubo una iniciativa un poco rara que luego se abolió. Debido al tiempo limitado no puedo hablar de eso. Y muy brevemente, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son las personas en la democracia directa? ¿Quién se le permite votar? Y aquí ven un par de notas. Al principio solo pudieron votar los hombres. A veces pregunto a mis estudiantes, ¿desde cuándo es democracia suiza? ¿1848, cuando solo podían votar los hombres? No, eso no es serio. Si solo la mitad de la población vota, algo pasa. Y quizás no sepan que Suiza solo permitió a las mujeres votar en 1971, muy tarde. Así que de forma realista, eso es cuando empezó la democracia en Suiza. Y luego bajaron la edad a 18 años. Suizos viviendo en el extranjero también podían votar. Y a nivel local, un debate importante sobre quién puede votar es si les permiten los extranjeros votar después de 5 o 10 años de residencia. Los cantones de habla francesa permiten, y los cantones de habla alemán también a nivel local, eso es. Pero ese es el debate que existe en estos momentos en Suiza. ¿A quién se le permite votar en estos referenda? Esto es en historia, la institución, muy rápidamente. Algunos elementos importantes de la democracia directa son vinculantes. Siempre se vota sobre una ley o un acto de parlamento y eso responde a la pregunta sobre la pregunta. Así que a veces se nos pregunta ¿quién formula las preguntas o la pregunta? Y para los suizos eso es una pregunta que nunca discutimos. Nadie escribe la pregunta. Votamos sobre la ley. Votamos sobre un artículo de la Constitución, el número 42, por ejemplo, y ese artículo tiene un nombre y se nos pregunta si aceptamos esta ley, este artículo o no, y ya está.
no hay mucho debate sobre la redacción de la pregunta del referéndum. A veces hay un debate sobre el nombre de una iniciativa, porque el nombre lo define el comité de iniciativa. Ellos pueden elegir el nombre, pero hay unas reglas, unas guías definidas por las Cortes que se permite, qué es lo que no se permite. Normalmente las autoridades tienen mucho espacio cuando escriben el nombre de la iniciativa. A veces lo quieren hacer atractivo para los ciudadanos. Y luego imagínense que en Suiza tenemos estos elementos: iniciativa popular, referéndum, la restitución de 8 cantones. Esto lo tenemos a nivel nacional, a nivel cantón, a nivel de municipio. Y también votamos mucho, 3 o 4 veces al año. Hay algún tipo de voto sobre el nivel nacional, cantón, municipio, además de las elecciones normales, a los 3 niveles también. Así que en números, en cifras, en promedio tenemos 9 votos nacionales, 4 o 5 votos al nivel cantón. A nivel de municipio no lo sabemos, no tenemos ni idea. Yo trabajo en este centro de investigación sobre democracia directa. Tenemos bases de datos sobre los votos de cantón nacional, pero a nivel municipio son demasiados. No podemos hacer un seguimiento. Quizás sean 2 o 3 por año. Por eso asciende a 10, 15 votos al año a todos los niveles, y hay un programa bastante ajustado, que hay muchos votos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto para la administración? Cuando se termina un referéndum, se empieza a organizar el siguiente. Hay un ritmo, hay bastante vertiginoso. Sobre la quórum de participación, no, antes existía en el siglo XIX. Quizás hace falta una mayoría cualificada, las 50%, como en Italia, pero y eso ya no existe. Esto se abandonó. También se critica que puede haber, 30% de los votantes salen a votar. Y si el resultado es sí, pues no hay vuelta atrás. Luego tenemos lo del doble mayoría a nivel nacional. La frecuencia, también las reglas de campaña. A lo mejor piensan que Suiza es un país muy avanzado de democracia directa y que tengan que tener unas reglas muy estrictas de campaña. Pues no. No existen. Puedes gastar todo el dinero que quieras. No hace falta decir cuánto dinero gastas en una campaña. Sin embargo, te dicen que no puedes tener anuncios en los medios. No hay anuncios en la televisión y la radio. Y hace la diferencia entre Suiza y los Estados Unidos. Los medios también tienen que escribir de forma neutro, hablar de las ventajas, desventajas. Hay sesiones de debate en la radio, en la televisión, pero los dos lados tienen que estar. Se puede tener anuncios en tablones, o eso también se critica. Se lo critica las entidades internacionales. Sin embargo, tienen que entender que en Suiza no tenemos los anuncios en televisión, en radio. Los partidos políticos no los financian el Estado tampoco. Y ahí también hay una diferencia. Los partidos políticos en Suiza, los nacionales también, tampoco se financian por el Estado. Reciben algún tipo de indemnización
compensación o remuneración. No eres un político profesional, tienes otro puesto, aunque hoy en día es casi un trabajo a tiempo completo. Se reúnen 3-4 veces al año. Los partidos políticos se autofinancian con los honorarios, donaciones, y si quieren tener una campaña tienen que pensar bien, vale la pena, podemos gastar este dinero o no. Un ejemplo a nivel local sobre qué podemos votar. Tenemos este referéndum mandatorios para muchas cosas, cambiar la Constitución y también si asociaciones de propósitos especiales. Esa es la diferencia a nivel local. Votamos sobre el dinero y su uso. También en Suiza decimos que los suizos votamos con el bolsillo, con el dinero, pensando en el dinero primero. Aquí tenemos una pequeña ciudad donde yo vivo. Todo por encima de 400.000 hace falta un voto mandatario. No hay otra manera. El voto opcional sobre gastos. Aquí vemos cuántas firmas hace falta para la iniciativa popular y votamos cada año sobre los impuestos. Aquí tenemos una imagen de la votación sobre los impuestos. Cada año un municipio vota sobre qué tipo de impuesto debe haber. Esto es mandatorio. El Parlamento tiene que tener un nivel de impuestos que la gente piensa que es justo. Y si la gente piensa, pues necesitamos más dinero, por esto, por otro, entonces no aprueban. En los últimos 5 años 2 veces no lo han aprobado. Así que siempre es un tema a tener en cuenta. Otro tipo de referéndum financiero, no voy a repetir. Hay muchísimos más. Esto es algo que quería mostrarles. Hay referéndum especiales a nivel local, a nivel cantón. En algunos cantones una única persona puede lanzar una iniciativa. Tiene que pasar por el Parlamento. Hace falta 70 votos, pero una única persona lo puede lanzar. Y a veces estas constituciones como en un cantón en Zúrich o cantones de montañas, tienen referéndum sobre la concesión de agua, referéndum sobre todo. Para decisiones de planificación, hospitales, hay un gran abanico sobre los temas que podemos votar, parecido a lo que puede pasar en los Estados Unidos. ¿Cómo voy con el tiempo? Quizás debería. 5 minutos. Bien. Vamos a llegar a los umbrales, hablar de los umbrales. ¿Cuántas firmas hacen falta? Hay muchas variables. Como pueden ver aquí, el umbral bajaba porque hubo un aumento de población. Lo que está en azul muestra lo difícil que es lanzar la iniciativa. ¿Qué porcentaje, digamos, de votos hacen falta para lanzar una iniciativa en un marco de tiempo? Siempre tenemos este plazo de tiempo para recoger firmas. En algunos casos el plazo es más corto, a veces es más largo. Podemos ver que en conjunto este es el promedio para todos los cantones. La dificultad de desencadenar una iniciativa bajó simplemente porque hubo un aumento de la población y no ajustaron el número de firmas necesarias. Así que alguien que quiere tener la iniciativa, hay que definir un porcentaje.
no un número fijo. En Suiza siempre hubo una cifra fija, un número fijo. Ahora hay dos cantones que han empezado a funcionar con porcentajes en vez de con cifras. La línea negra muestra el número de iniciativas, así que podemos ver una relación directa entre lo difícil y lo fácil que es el plazo más corto o largo. Aquí lo vemos de forma más simplificada, pero por supuesto hay otros temas involucrados. De vuelta a lo que dije al principio, la definición de los efectos directos e indirectos, las funciones de una iniciativa. Puedo decir que hay tres funciones directas de esta democracia directa ascendiente utilizado por políticos para mantener su poder. Quizás la idea original sería controlar el poder y, por supuesto, los partidos políticos emplean democracia directa también organiza recogida de firmas para iniciativas y referéndums. Así que tenemos la función de mantenimiento del poder y también competencia entre los partidos políticos, emplean la democracia directa también y más, sobre todo en Suiza, podemos ver que hay un desarrollo aquí. También se emplea en las organizaciones civiles. Todo lo que no sea partidos políticos también emplean democracia directa con bastante frecuencia en Suiza. Y quizás los efectos indirectos de las instituciones, vamos a hablar de las iniciativas populares primero. Queremos que las iniciativas populares se aprueban, la mayoría no aprueban. La relación de éxito está por debajo del 10%. Ahora tenemos 23 iniciativas en la historia. Solo 23 se han aprobado de unos 200 o más, así que la relación de éxito es muy baja, pero tiene un efecto indirecto, porque cuando se lanza la iniciativa, normalmente las fuerzas políticas del Parlamento intentan aprobar una legislación que quite importancia de la propuesta, así que si has pedido algo muy extremo, el Parlamento te da la mitad. Así que quitas tu iniciativa o la gente piensa, bueno, pues ya no es necesario, ya hemos conseguido algo. Así que se hacen estos juegos políticos en las instituciones. No voy a entrar en detalles por falta de tiempo. Los actores utilizan estas instituciones. No es tan inocente o puro. Siempre hay efectos indirectos y directos. Yo creo el número de... Voy a hablar un poco de votantes. El número de votantes es bastante bajo. En estos momentos está por debajo del 50%, unos 45% piensan que están todos estos referéndums, pero el número de votantes es bajo, la gente no participa. Yo sugiero mirarlo de otra manera. Estas cifras medias sugieren que la mayoría no quieren participar, pero sí. Nosotros analizamos el registro de votantes y los datos. Aquí vemos 14 votaciones consecutivas de forma acumulada. Vemos el número de ciudadanos que han participado en el tiempo. Vemos que en la votación 1 fue por debajo del 50%. Si sumamos todos los que participaron en votación 1 y 2, ya estamos por encima del 50%. Eso es más o menos 4 años, una legislatura. Todo el mundo que participó una vez
en esta legislatura, pero luego también se sube al 80% en 4 años la gente que estaba involucrada en esta ciudad, y esto creo que se puede aplicar a todo el país. Voy a terminar ahí. Hay muchas más cosas que podría haber dicho, pero podemos hablar de ello en el debate. Un último tema, el secreto de la democracia directa en Suiza. Lo voy a revelar ahora, el secreto. Espera. Voy a decirles el secreto, el secreto. El secreto es lo siguiente. Funciona bien porque lo que tenemos unas divisiones claras. Normalmente en Suiza es entre católicos y protestantes. Esa división entre urbano y rurales. Es la división entre habla francesa, alemana, italiana. Esas divisiones, por suerte, en Alemania son transversales. Eso quiere decir que tenemos cantones católicos en la parte francesa, también en la alemana, también hay cantones urbanos en la parte francesa. Siempre es una división muy transversal. Así que cuando celebramos estas votaciones, siempre hay alguien que gana y alguien que pierde. No es siempre lo mismo, y eso es muy importante. Es el secreto de la democracia directa. Si siempre son los mismos que pierden, si siempre los franceses, por ejemplo, sería un desastre, no funcionaría. Solo funciona debido a esta configuración particular con sus divisiones transversales que a lo mejor no se encuentran en otros países. Y si no existen, podría ser peligroso. Y ahí cierro, ahí termino. Gracias.